Bueno, bienvenido, Sergio, a este primer foro virtual. Hablarte de cocina a vos es hablarle a un maestro, porque en realidad vos nos has inspirado digamos, a muchos de nosotros en esta trayectoria de la gestión de la cocina como un proceso integral. Este, Primero agradecerte tu participación y después preguntar cómo está el conservatorio de las cocinas regionales de México en esta situación que ha visibilizado de una manera tremenda lo que comemos, dónde lo comemos y desde qué lugar lo comemos, ¿no? Así que me gustaría saber en este tiempo cómo están por allá, cómo está el campo allá. Sabemos que, eh, digamos, al igual que nosotros, son un país vasto y extenso, pero que seguramente vamos a tener un tronco común. Bienvenido. Muchísimas gracias, Maggie. Un agradecimiento al Instituto Rodolfo Kusch y a todos los que organizan este primer foro virtual de cocinas locales y populares, Andino Criollo Guaraní. Me parece una excelente iniciativa que hayan en plena crisis, pues no bajado la guardia y ponerse a hacer este tipo de eventos que resultan muy necesarios. Contarte que, bueno, desde el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, pues estamos muy atentos a todo lo que viene pasando, porque pues con estos problemas del confinamiento, naturalmente toda la vida cotidiana se ha trastocado. Pero, ¿cómo lo estamos viendo? Bueno, ya no sabemos ni cómo verlo, ¿no? Cada quien tiene una opinión distinta, pero yo te diría que lo estamos queriendo ver como una oportunidad, porque este confinamiento nos está obligando en muchos sentidos a no solo a mitigar el tema de la pandemia, sino a mitigar las necesidades de consumo desmesurado de productos importados que la gente estaba teniendo y que nos está obligando forzosamente a voltear a lo local. En ese sentido, si bien hay restricciones al tema de la celebración de los mercados locales semanales, por ejemplo, que eso se está viendo en algunos estados de la República, porque cada zona tiene diferentes problemas en este momento, y el asunto del distanciamiento nos está obligando también a poner muchas restricciones, sobre todo en los mercados informales. Sí es verdad que también la gente se está abasteciendo de manera más cercana. Ya no es tan frecuente o tan sencillo ir a los grandes centros comerciales, y en ese sentido la tienda de la esquina, la recaudería, la verdulería, la carnicería, la pollería, todo ese tipo de espacios, pues son a los que se está acudiendo regularmente para el abasto, lo cual permite que no se muera el campo, que las cosas sigan funcionando. Curiosamente, incluso algunos ya más revolucionarios están volteando al autoconsumo, a la posibilidad de empezar a generar autoconsumo. Y nos parece interesante porque si bien esto el día que se normalice no va, en el día que se normalice la gente, las masas, digamos, van a volver a consumir masivamente, sí está llamando la atención sobre el tema local de manera muy interesante. Bueno, digamos, al menos vos conocés Tilcara, La Quebrada. Una de las Sí. situaciones que se ha planteado es, bueno, pueblos que viven del turismo, qué pasó, digamos, y creo que, digamos, me interesa de sobremanera, porque sé que han estado ustedes en un foro de turismo social y sustentable. Sabemos que México tiene una gran estructura de la economía puesta en el turismo. ¿Cuáles son las principales ejes que están ahora en discusión acerca de ese tema? Y también en esto relacionado, eh, digamos, ¿cuál es la mirada de la actividad turística en relación al desarrollo local? Antes y ahora, si hay un cambio o están en el mismo escenario. Para nosotros es muy importante porque vos sabes que a nivel mundial México es referente en el área turismo.
por sus servicios, por sus productos. Entonces, para nosotros va a ser realmente muy iluminador ver, por lo menos, qué se está discutiendo ahora en esos términos. Efectivamente, acabamos de terminar hace unos días la Semana Internacional Virtual de Turismo para Todos, Solidario y Sustentable, y organizada por la Organización Internacional de Turismo Social. Y la discusión y la preocupación era qué va a pasar exactamente, pero no solo en este foro, en términos en generales, en todos los foros ahorita hay como una especie de boom de agoreros y de gurús que van a estar, que quieren predecir el futuro de alguna forma, pero bueno, esto de la Organización Internacional fue un esfuerzo bastante más serio, más profesional, como justamente el foro que están ustedes realizando. Y el común denominador de la discusión era que el turismo se tiene que reestructurar, no se puede o no se debe, sí se puede, pero no se debería eh, reactivar tal como lo hemos venido manejando hasta el día de hoy, porque hay una gran industria turística masiva. No es el caso de ustedes en Jujuy, no es el caso en términos generales en Argentina, al que hay algunos spots que sí lo tienen, de este turismo masivo, terrible, pues que tiene todas estas agravantes, depredador, despersonificador, en fin, lo que no vamos a hablar aquí. Pero sí que si el turismo tiene un chance, digamos, en el siglo XXI, es volteando nuevamente a lo local, pasa exactamente lo mismo. Y no solo local como producto exótico, simpático y para tomarse la fotografía, sino lo local como fuente de reconocimiento de la persona, como inspiración cultural, como reconexión con lo que uno es, la región, el territorio, la cultura, etcétera, etcétera. Lo que se prevé que va a pasar, sí o sí, independientemente de lo que queramos, es que los movimientos de turismo se van a ir recuperando muy lentamente. Los primeros movimientos van a ser efectivamente de corte de muy corta distancia. La gente de Jujuy va a ir a la quebrada, la gente de la quebrada va a ir a Jujuy, pero los desplazamientos largos van a tardar en restablecerse y va a ser como un orden secuencial. Primero empezarán a llegar los de la zona del norte argentino a la zona de Jujuy, después llegarán los de Buenos Aires, de Córdoba, de otras zonas. Hacia el turismo doméstico se va a empezar a reactivar primero. Y lo que va a tardar más de todo es el turismo internacional, sobre todo este gran turismo internacional masivo, al que, por ejemplo, en un país como México estamos muy acostumbrados en ciertas zonas, pero que no es no es el turismo de todo el territorio, y va a ir como en ese sentido. Ahora, también va a empezar como por sectores. Los primeros que van a empezar a salir son los jóvenes, que ahí sí Jujuy en el ámbito nacional e internacional tiene un turismo muy joven y que tiene esas características que ya conocemos, no masivo, no depredador, tratando de ser respetuoso del medio ambiente, y sí, todo esto con nuevos protocolos de sanidad, sobre todo, que van a ser necesarios y que se van a tener que ir generalizando a lo largo de los países. Y saldrán después las familias y al final saldrán las personas mayores, pero al final acabarán saliendo todos. Lo que nosotros estamos planteando y lo que se está discutiendo y la reflexión grande que se está haciendo en el sector del turismo es si queremos seguir con este modelo de turismo, eh, digamos, de ocupación territorial o de desarrollo, especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera, o queremos realmente un turismo con sentido, con contenido, que no solo ensalce lo local, sino que permita a la persona conocer realmente, comprender realmente y valorar todos esos temas locales, dentro de los cuales la cocina tiene un papel fundamental. En relación a esto, bueno, este año es un año especial para el turismo rural. Sabemos que es el año del turismo rural. Y qué desafío, ¿no? Qué desafío en el balance de lo que nos está pasando y también en el vacío del desarrollo en la ruralidad y el turismo. En ese sentido, por ejemplo, yo más mirando desde la ruralidad al señor turismo,
por ahí, cómo conversan esas dos actividades en términos de proyección de lo que ahora se viene, o lo que en realidad en algunos lugares se ha venido dando de una manera natural y casi lógica, pero que en otros se ha tratado de como arrinconar a la ruralidad en pos de las actividades turísticas. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que el turismo, todo lo que es las actividades del campo, tienen un potencial fenomenal a partir de toda esta crisis, ¿no? La gente justamente lo que va a querer es buscar espacios libres de masa humana me refiero, ¿no? Con menos personas, con una densidad mucho más baja, actividades pues de corte muy didáctico, educativo, que me permitan redescubrir esas cuestiones esenciales que muchas de las personas de las ciudades han perdido, porque la gente de la ciudad está mucha desconectada del tema del campo. Entonces hay una fuerte oportunidad en ese terreno, y no solo para lugares espectaculares como La Quebrada, sino para todo espacio rural, porque lo importante que va a hacer la gente es buscar un turismo de contenido, ¿no? Aprender cómo es la vida del campo, aprender o conocer el lenguaje del patrimonio natural, tomarse un descanso, respirar hondo, profundo, libremente. Y eso solo el campo lo puede dar. Entonces creo que ahí hay un tema interesante. El desafío es cómo lo vamos a gestionar y cómo vamos a lograr que este nuevo interés por un turismo de más sentido y de más contenido lo pueda capitalizar la gente del campo. Porque tradicionalmente le hemos dicho que para tener éxito en el turismo tiene que hacer lo que hacen las grandes empresas masivas, estandarizar sus servicios, eliminar la madera y el barro de la cocina tradicional porque se supone que no es higiénico, una serie de tonterías que nos han metido en la cabeza pensando que si no somos modernos, si nos quedamos en la premodernidad, no valemos nada. Y curiosamente es al revés lo que va a pasar, ¿no? Tenemos que ser capaces de decirle a la gente del campo que lo que andan buscando estos turistas es justamente lo que ellos a veces ya están despreciando y desvalorizando, porque lo han desvalorizado, y que hay que volverle a dar ese lugar central que merece. Y la cocina pues es como la herramienta, pienso yo, más adecuada para que esto pueda suceder, porque es un hecho innegable que la cocina tradicional, la cocina local, la cocina popular, es un enorme factor de satisfacción, se ha vuelto un gran atractivo de las actividades y es como la puerta de entrada a esa tradición, a ese mundo de saberes, de conocimiento, de prácticas que, que seducen de alguna forma al visitante y que le hacen darse cuenta que todos estos conocimientos son valiosos y abrirse a otras opciones, a otras posibilidades de la producción rural, llámese la artesanía, llámese los productos agrícolas, llámese la música, llámese la literatura, lo que se te ocurra a ti, pero la puerta o la cuña o la llave, digamos, de esta gran puerta del patrimonio rural es la gastronomía, es la cocina. Por último, desde este foro virtual, quiero que a través tuyo le hagas llegar un abrazo enorme, enorme a Juanita y a todas las Juanitas que han estado acá, porque Claro han que quedado en el corazón de todo. Uno dice acá Juana Bravo, digo Juana porque es la que vino, pero podría ser cualquiera de las cocineras, y a todos nosotros el corazón se nos estruja. Un abrazo grande a todas ellas, pioneras de la valorización de la cocina. Este primer foro virtual ha sido pensado para compartir nuestras cocinas. Escucho maravillada los pájaros de Ticumán. desde el campo, sí, sí. En el campo.
y la verdad que uno cuando se repensarse en estos escenarios afectivos y amorosos, creo que a toda la humanidad nos hace sentir humanos. este, paradójicamente. Así que, Sergio, no más que Muchísimas. agradecerte. Eh, nos gustaría, sabemos también que has tenido una participación, hubo una participación en el tema de turismo gastronómico. ¿Cuál es tu mirada del turismo gastronómico? ¿Existe, no existe? Bueno, yo siempre he dicho que no existe, pero eso es un tecnicismo en el que yo siempre me pongo a discutir con todos los demás. Yo creo que es un término de moda, porque justo el gran modelo de explotación turística ha estado buscando siempre apellidos nuevos para generar marcas nuevas, para generar pretextos nuevos, para seguir vendiendo lo mismo, con algún tipo de adorno o de matiz. Pero lo que existe y sí es indiscutible es la experiencia gastronómica, la experiencia culinaria en el turismo. Digo, habrá quien viaja por comer, pero la inmensa mayoría no, solo comen durante el viaje. Y además no se trata solo de comer, en todo caso la experiencia gastronómica, se trata de conocer, comprender y valorar todos los procesos que hacen que el alimento pueda llegar desde la zona de producción hasta la mesa. O sea, conocer el proceso de la miel, conocer el proceso del maíz, conocer el proceso de lo que se te ocurra a ti, del chorizo, yo qué sé, del vino. Y, y eso es lo que realmente sería una experiencia gastronómica en el viaje, porque el viaje tiene muchos propósitos, ¿no? O muchos pequeños propósitos, todos subordinados al gran propósito de poder cumplir o realizar mis sueños durante el tiempo de descanso, de diversión, de esparcimiento, de aprendizaje, de disfrute. Y uno de esos pequeños propósitos es todo lo relativo con la gastronomía, pero tiene que ver con la artesanía, tiene que ver con el arte, tiene que ver con mil cosas más, con el deporte, con la cultura en general. Y mi punto de vista es que este tipo de experiencia se va a reforzar en el futuro, va a haber cada vez mayormente una búsqueda en los viajeros de este tipo de cosas. Aquellos lugares, no me gusta decir destinos turísticos, aquellos lugares que mantienen una personalidad, que saben lo que son, que no renuncian a ello, que lo saben poner en valor, son los que van a tener un futuro eh, en el tema, en el sector de los viajes importante, porque eso es lo que la gente va a querer. Y aquellos que se desdibujan y se hacen iguales a los demás, se estandarizan, se mimetizan, se McDonaldizan, pues la van a tener como más difícil, porque no se pueden significar, no se pueden identificar. Recordemos que no nos interesan todos los turistas del mundo. A mí siempre me ha parecido absurdo el discurso de muchas organizaciones internacionales que hacen la fiesta de los números, de ahora son más de miles de millones y nuevos miles de millones. Y pues, eso no me dice nada. Yo no puedo imaginar miles de millones de personas. No es significativo. Yo sí me puedo imaginar 20 personas, 15 personas, 8 personas que vienen a mi establecimiento, que tienen nombre y apellido, que tienen rostro, que tienen origen, que tienen personalidad y que son con los que yo tengo la capacidad de interactuar. Y con esos me conformo. Lo demás me importa un pepino. No soy parte de esa rebatinga de la gran corporación, de un montón de una masa de humanos que lo único que me interesa es que consuman. Entonces yo creo que el turismo o la experiencia gastronómica en el turismo tiene un gran futuro. Mientras más cercana de los temas locales esté, mejor, porque tiene más posibilidades de significarse respecto de las demás, tiene más posibilidades de llamar la atención de un público de, pues, exigente en el sentido de que demanda cosas buenas y que está dispuesto a pagar por ellas también. No quiere decir que todo tenga que ser carísimo, simplemente que tenga el precio justo.
y nos va a permitir olvidarnos de esa locura de las masas en las que nosotros no tenemos nada que hacer. Conozco La Quebrada, conozco Jujuy, tengo ese enorme privilegio y, y bueno, conozco otras partes de Argentina también que son fantásticas. Me sorprende esa diversidad que tienen ustedes, me sorprende ese potencial enorme que tienen, me sorprende la no conciencia de los ricos que son. No saben lo que tienen, no se dan cuenta, están tan acostumbrados a su riqueza y a su diversidad que no la ven, no la ven, pero nosotros que venimos de fuera la vemos y nos sorprende muchísimo. Si en Argentina se hace un trabajo de gestión del turismo para el desarrollo local, en el que el turismo se utilice para lograr esos objetivos de desarrollo local, si las comunidades toman bajo su control el desarrollo del turismo y no al revés, es que van a poder generar ese desarrollo, es que la cocina va a poder ser esa punta de lanza para ese desarrollo y es que van a completamente darle la vuelta a la tortilla en un momento en que esto puede ser posible, porque la gran industria está en crisis, se está cuestionando a sí misma y quienes no se dejen llevar por el canto de las sirenas van a tener un futuro promisorio. Sergio, no más que agradecerte. Bueno, desde nuestro invierno, como te darás cuenta, el canto de tus pájaros hermanados Yo sudando. en un abrazo virtual, te Claro que sí, agradecemos. Maggie. Sabes que es parte nuestra. Te agradezco profundamente los conceptos que has vertido, porque para nosotros y para la gente que va a participar, va a ser motivador e iluminador. Yo creo que la vida, cuando te da oportunidades de repensarte, es bueno de tener faros, mojones como vos, que son generosos con su saber. Así que desde aquí, desde el foro, siempre esta es tu casa, te esperamos, te agradecemos. Voy a volver a Tucumán. Seguramente. Están todos invitados. Gracias a ustedes, Maggie. Muchísimo éxito con esta iniciativa. Creo que es muy necesaria, creo que es muy pertinente. Qué bueno que no se están quedando de brazos cruzados. Un enorme saludo y una invitación a todos los que estén presentes a que trabajen por su territorio. Es lo mejor que se puede hacer, desarrollarlo para poder vivir contentos en él. Abrazo enorme y nos vemos. Igualmente, gracias a ustedes. Chao.